Grabando. Chavos, muy buenos días. Les comentaba que vamos a seguir viendo el tema. Les comento que la siguiente clase es el examen, el jueves. El día de hoy encontré dos videos que van a reforzar lo que hemos visto y básicamente lo que va a tratar el examen, que es cantidades escalares y vectoriales, básicamente, ¿no? Hemos visto en cantidades vectoriales lo que viene siendo su cálculo de direcciones de recorridos, ¿sí? A través de vectores, como lo dicen. Sabemos que los vectores tienen una dirección, tienen un sentido, no nada más es la cantidad, ¿sí? Entonces, les voy a compartir pantalla porque lo que quiero es... share sound. Primero, el método gráfico. Entonces vamos a ver el método gráfico primero. ¿Sí? Perfecto, ahí ven mi pantalla. Sí. Perfecto, entonces, muy bien. Pongan atención, por favor. Déjenme admitir rápido a la persona. Oh, es que... Ok. Javi. Bueno, entonces le doy play al video. Hola a todos científicos por naturaleza. El día de hoy les voy a explicar rápidamente cómo sumar vectores utilizando el método gráfico. Para eso tenemos tres vectores y vamos a hallar el vector resultante y la dirección del vector resultante. Así que vamos con todo. Esto es Física en Acción. Este es el segundo video de la temática y por esa sencilla razón vamos a ponerle picante al asunto. En esta oportunidad tenemos tres vectores A, B y C. Y como te dije anteriormente, voy a explicarte rápidamente cómo hallar el vector resultante y la dirección de ese vector resultante. Por eso, debo recordarte que los puntos cardinales como guía son muy importantes, además de saber y definir correctamente mi escala de medida. En mi caso, suponemos que tenemos tres vectores de desplazamiento, A con un valor de 240 kilómetros, B con un valor de 180 kilómetros y C con un valor de 100 kilómetros. Como tengo el espacio suficiente, yo asumí, según mi escala, que un centímetro equivale a 10 kilómetros. Por esa sencilla razón, A, que tiene una magnitud de 240 kilómetros, pues va a medir 24 centímetros. B, que tiene una magnitud de 180 kilómetros, pues va a medir 18 centímetros. Y a su vez, C, que tiene una magnitud de 100 kilómetros, va a medir 10 centímetros exactamente. En tu caso, puedes jugar con esta escala. Por ejemplo, como tiene menos espacio, tú puedes decir que un centímetro equivale a 20 kilómetros. Pero recuerda que como característica de los vectores son totalmente invariantes bajo todas las transformaciones isométricas. Por esa sencilla razón es que son tan importantes a la hora de operarlos. ¿Listo? Y nos va a dar el mismo resultado. Teniendo esto claro, voy a explicar rápidamente. Como te dije, es el segundo video de esta temática. Por esa sencilla razón voy a ir mucho más rápido. Si tú quieres, puedes ir y mirar el primer video, aprenderlo muy bien las características y después venir acá, ¿ok? Voy a empezar graficando el vector A, que tiene una magnitud de 240 kilómetros con una dirección de 70 grados hacia el suroeste. Como yo soy inteligente y tú también, ya te diste cuenta que el vector va hacia el suroeste. Eso quiere decir que va hacia abajo y a la izquierda. Por esa sencilla razón, mira que inicio mi marco de referencia aquí arriba, porque yo sé que el vector va a venir dirigido hacia acá, ¿ok? Y ubicamos nuestro transportador de manera correcta. Verificamos que la medida sea la indicada, que en este caso son 70 grados, como te puedes dar cuenta. Y a partir de aquí trazamos nuestro vector. Vuelvo y te repito, para mí, mi escala es que es de un centímetro igual a 10 kilómetros. Y como el vector A tiene una magnitud de 240 kilómetros, eso quiere decir que mi vector A, en este caso, vale o equivale a 24 centímetros. Y mira lo que ahí está dibujado correctamente. Y como te dije la vez pasada, trazo una horizontal para poder guiarme en el próximo vector. Recuerda que cuando estamos sumando vectores, donde termina un vector, comienza el otro. Eso quiere decir
que si el vector A terminó aquí en este punto, aquí debe iniciar mi vector B. Por esa sencilla razón, trazo esto horizontal para guiarme. No es necesario estar colocando planos cartesianos ni nuevamente los puntos cardinales. Eso lo tenemos ahí, nosotros lo conocemos, lo pensamos y lo ejecutamos, ¿ok? Colocamos nuevamente nuestro transportador y verificamos la medida 10, 20 y 30 grados. Verificamos el sentido que es hacia el noroeste, mira, arriba y a la izquierda. Por esa sencilla razón, direcciono y escribo el vector hacia allá. Por obvias razones de escala, el vector va a tener una magnitud de 180 kilómetros. Eso quiere decir que según mi escala va a medir 18 centímetros y esto voy a denominarlo el vector B. Una vez que tengo graficado el vector B, recuerda que donde termina un vector comienza el otro. Por esa sencilla razón, aquí voy a trazar nuevamente mi horizontal para poder guiarme en el próximo vector. Más de lo mismo, coloco nuevamente mi transportador en la guía horizontal que estoy utilizando. Por eso es que es muy importante, entre mejor utilicemos los instrumentos de medición, mejor va a ser nuestro método. Medimos, verificamos que la medida sea correcta, que en este caso van a ser 60 grados. Y este va a ser entonces mi vector C, que va dirigido hacia el noreste. Mira, arriba a la derecha con una dirección de 60 grados, como podemos verificar. Trazamos el vector C teniendo en cuenta nuestra escala, recuerda 1 centímetro 10 kilómetros, y como el vector tiene una magnitud de 100 kilómetros, según mi escala van a ser 10 centímetros. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, recuerda que para hallar la resultante no es más que unir el inicio del primer vector con el final del último vector. Es decir, vamos a unir la cola de A con la cabeza de C. Siempre iniciando desde el primer vector y terminando en el último. Por esa sencilla razón vamos a trazar un vector así. Y este sería mi vector resultante, el cual yo voy a denominar R. Como el método es gráfico, sería cuestión de medir cuánto hay de aquí hasta acá, desde el inicio del vector R hasta la cabeza del vector R. Y según mi escala, como 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, ya yo medí y esto tiene aproximadamente 20 centímetros, lo cual quiere decir que 20 centímetros por 10 me va a dar una resultante de 200 kilómetros. La magnitud del vector R va a ser equivalente a 200 kilómetros, que en mi caso van a ser 20 centímetros, ¿ok? Para medir entonces la dirección de este vector resultante, vuelve y juega nuestro transportador. Lo ubicamos con respecto al eje de las X y verificamos cuánto va a ser la medida, que en mi caso, recuerda que el método es gráfico, este valor no va a ser del todo exacto, va a dar un valor aproximado de, según mi vista, de 17 o 16 o 15, voy a poner 16 grados. Recuerda que es un valor aproximado, entonces en mi caso, teta vale 16 grados hacia el suroeste. Recuerda que tenemos que darle sentido a nuestro vector. Como te puedes dar cuenta, el vector R va hacia abajo, hacia la izquierda, que sería hacia el suroeste. ¿Listo? Y eso es todo lo que tiene que ver con suma de vectores aplicando el método gráfico. Espero que realmente te haya quedado todo muy claro. Y vamos con todo. Bueno, ese fue el primer video. Básicamente, este fue el primer método que vimos, ¿sí? Nada más explicado pues, por otro maestro que encontré en YouTube. La verdad se me hizo bueno el video. Y ahora a continuación vamos a ver exactamente el mismo problema, exactamente los mismos datos del problema, ¿sí? Pero ahora resuelto a través de un método matemático, que es el que también vimos finalmente, ¿sí? Y vamos a ver cómo, como bien lo decía en el video, el método gráfico es aproximado. El método matemático es exacto. Entonces vamos a ver cantidades muy similares. No las vamos a ver iguales porque como el primero es a través de nuestra vista, a través de mediciones que hacemos, pues puede ser inexacto, ¿sí? Pero vamos a ver cantidades que se aproximan mucho, ¿sí? Entonces vamos a ver el siguiente video. Ahora...
Método gráfico. Dame un poquito. Share screen. Suma de vectores. Método analítico. Share sound. Listo. Lo hacemos grande. Ya están viendo, ¿verdad? Dice suma de vectores, método analítico. ¿Sí lo ven, verdad? Entonces le damos play. Bienvenidos todos descendientes de Galileo. El día de hoy les voy a explicar de manera muy sencilla cómo sumar vectores utilizando el método analítico. Por esta razón tenemos estos tres vectores de desplazamiento A, B y C con sus respectivas direcciones. Entonces vamos a hallar el vector resultante y su dirección. Así que vamos con todo. Esto es Física en Acción. Para sumar vectores utilizando un método analítico, recuerda que debemos usar algo que se denomina las componentes de un vector. Por esta sencilla razón, recuerda que cada vector, el A, el B y el C, en este caso van a tener unas componentes rectangulares asociadas a cada eje. Es decir, el vector A va a tener una componente AX y AY, el vector B va a tener una componente BX y BY, y el vector C va a tener una componente CX y CY. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, yo siempre recomiendo trabajar en tres pasos. Primero, vamos a hallar las componentes de los vectores. Vamos a iniciar con el vector A. Entonces, si te das cuenta, se me generó aquí mi triángulo rectángulo. Si aplico la función coseno de teta, que en este caso teta va a valer 60 grados, va a ser igual a mi componente, es decir, a mi cateto adyacente, que es AX, sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser A. Si despejamos de aquí a X, que es la componente que necesitamos hallar, AX va a ser igual a ¿qué? Esta A que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y me va a quedar A por el coseno de 60. Jóvenes, mucha atención. Análogamente, si aplico la función seno, me va a quedar lo siguiente. El seno de 60 va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto, que en este caso va a ser AY, sobre la hipotenusa. Si despejo a Y, me va a quedar que la componente AY va a ser igual a ¿qué? Esta A pasa al otro lado a multiplicar y me va a quedar A por el seno de 60 grados. Ojo, grábate muy bien estas dos condiciones o estas dos formas porque son análogas de aquí en adelante. Si quieres entender esto un poquito más, te voy a dejar un video por acá. Haciendo un poquito de espacio, ahora sí vamos a hallar el valor de las componentes AX y AY. Recuerda que lo realmente importante ahorita era que tú supieras de dónde sale este despeje. De aquí en adelante es cuestión de reemplazar. Como te puedes dar cuenta, A equivale a 100 kilómetros. ¿Listo? Por el coseno de teta, que en este caso va a ser 60 grados. Ya hacemos un poquito de calculadora por aquí. 100 kilómetros. Les pido por favor que apaguen su micrófono para que no escuchen ruidos extraños. Por favor, todos. Voy a reanudar el video. Por el coseno de 60, míralo acá, nos va a dar un valor de 50 kilómetros. Va a ser la resultante AX. ¿Listo? Míralo aquí. De igual manera vamos a hallar la componente AY. Por eso lo importante de que te quede claro de dónde sale este despeje. Porque ahora todo se hace igual. AY recuerda que va a ser igual a A por el seno de teta. Que en este caso yo sé que mi vector A vale 100 kilómetros, ¿sí? Por el seno de teta, que en este caso va a ser 60 grados. Y aplicando un poquito de calculadora por acá, yo sé que mi componente AY va a ser igual a 86.6 kilómetros. Mira, ahí está en la calculadora. Y eso sería todo para hallar la componente AX y AY. Análogamente, vamos a hallar las componentes rectangulares de B. Es decir, vamos a hallar BX y BY. Y Bx ya sabemos que va a ser igual a B por el coseno del ángulo teta, que en este caso B equivale a, míralo aquí, 180 kilómetros. ¿Listo? Por el coseno, míralo aquí, coseno de 30 grados. Y echando un poquito de calculadora, yo sé que Bx me va a dar un resultado de 155.9 kilómetros aproximadamente. Pero ojo aquí hay que estar muy atentos porque como te puedes dar cuenta, la componente BX va hacia la izquierda, mírala, su resultado va a ser negativo. Entonces, mucha atención con eso. ¿Listo? De igual manera vamos a hallar ahora la componente BY. Y BY va a ser igual a B
por el seno del ángulo que se forma. Y en este caso, BY va a ser igual a B, que vale 180 kilómetros, perdón, por el seno de teta, que en este caso va a ser seno de 30 grados. ¿Sí? De tal manera que BY, aplicando un poquito de calculadora, me va a dar un resultado de, míralo por ahí, 90 kilómetros. Y en este caso, BY sí va a ser positivo, porque mira que la componente del vector BY hacia arriba es positiva. ¿Listo? Y por último, vamos a hallar las componentes del vector C. Como te puedes dar cuenta, Cx va a ser igual a C por el coseno de teta, que en este caso C equivale a 240 kilómetros, míralo por acá, y teta que equivale a 70 grados. ¿Listo? De tal manera que echando un poquito de calculadora, eso me va a dar un valor de 82.1 aproximadamente. ¿Sí? Ahora bien, recuerda lo mismo, Cx va hacia la izquierda, eso quiere decir que esa componente es negativa. ¿Listo? Vamos a hacer exactamente lo mismo para CY, que va a ser igual a C por el seno de teta, que en este caso C, que equivale a 240 kilómetros, por el seno de teta, que es 70 grados, y echando un poquito de calculadora, como ya te puedes dar cuenta, eso me va a dar un valor de 225.5 kilómetros. ¿Listo? Obviamente, ya te diste cuenta que CY va hacia abajo, eso quiere decir que su componente efectivamente va a ser negativa. ¿Listo? Y ahí, como te puedes dar cuenta, tenemos las 6 componentes de los vectores AX, AY, BX, BY, CX, CY. ¿Listo? Una vez tenemos todas las componentes, míralas aquí en resumen, vamos al segundo paso y vamos a hallar la sumatoria de las componentes. Recuerda que son 3 pasos. Vamos por el segundo. Sumatoria de componentes, su propio nombre lo está diciendo, vamos a sumar todo lo que esté sobre el eje de las X y vamos a sumar todo lo que esté sobre el eje de la Y. Obviamente vamos a tener en cuenta los signos, es decir, 50 kilómetros menos 155.9 kilómetros menos 82.1 kilómetros, y eso me va a dar un resultado de, mírala ahí en la calculadora, menos 188 kilómetros. ¿Listo? Y esa va a ser la sumatoria de componentes en X. De igual manera vamos a hacer la sumatoria de componentes en Y, es decir, 86.6 más 90 menos 225.5. Y si tiramos un poquito de calculadora, como te puedes dar cuenta, eso me va a dar menos 48.9 kilómetros aproximadamente. ¿Listo? Y este es todo el paso 2, así de sencillo, solamente sumar todas las componentes de X y sumar todas las componentes de Y. Un poquito más de calculadora. Y el tercer y último paso, pues vamos a hallar la resultante y la dirección de ese vector resultante. Entonces vamos a basarnos en las sumatorias que hallamos en el paso anterior, es decir, nos vamos a apoyar en la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y. Vamos a representarlo gráficamente. ¿Cómo así? Ojo, la representación gráfico es para guiarnos. Si tú quieres podemos desarrollarlo enseguida analíticamente, pero lo importante aquí es que tú aprendas. Ojo, vamos a representar la sumatoria en X. Como es negativa y como está sobre el eje de las X, eso quiere decir que va hacia la izquierda, ¿sí o no? Y a este vector yo lo voy a llamar sumatoria en X, ¿sí? Recuerda que donde termina un vector comienza el otro. Y como sumatoria en Y también es negativo, eso quiere decir que va hacia abajo. Entonces míralo aquí. Yo ese vector lo voy a llamar sumatoria en Y. Aquí lo realmente importante es que tengas en cuenta la dirección. Negativo va hacia la izquierda, negativo va hacia abajo. ¿Listo? Y y X. Y y X. ¿Cómo vamos a hallar el vector resultante? Recuerda que el vector resultante se halla desde el inicio de un vector hasta el otro. Eso quiere decir que mi vector resultante va a ser este R que está aquí. Y lo que yo quiero hallar también es el ángulo de este vector resultante. Aquí están mis dos incógnitas iniciales, R y teta de ese vector resultante. Entonces, como ya te puedes dar cuenta, sí señor, teorema de Pitágoras es lo más rápido para utilizar y para hallar el vector resultante. En este caso, como te puedes dar cuenta, tengo la hipotenusa que es R y tengo mis dos catetos. El cateto adyacente, en este caso, que va a ser la sumatoria en X, mira lo que está al lado del ángulo, y el cateto opuesto, que va a ser la sumatoria en Y, porque mira que está enfrente del ángulo. ¿Listo? ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la resultante al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, que en este caso va a ser la sumatoria en X al cuadrado más la sumatoria en Y al cuadrado. Esto es lo que me dice el teorema de Pitágoras.
Como yo lo que quiero hallar es el vector resultante, es decir, mi hipotenusa, y ya yo tengo mis dos catetos, tengo que despejar R. R va a ser igual a ¿qué? Obviamente, como está elevado al cuadrado, saco raíz cuadrada a ambos lados y me va a quedar que va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de x a la 2 más la sumatoria de y a la 2. Y con esta formulita, mírala muy bien, grábatela, apréndala, tómale cariño porque la vas a usar mucho. Con esta pequeña fórmula vamos a hallar siempre la resultante cuando sepamos los dos catetos, es decir, las dos sumatorias. ¿Listo? Y aplicando un poquito de calculadora por aquí, tenemos que menos 188 al cuadrado y menos 48.9 al cuadrado, tic, 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 tic. Eso me da un valor de 194.3 kilómetros. ¿Listo? Y este resultado que está aquí va a ser mi vector resultante. Pero ojo, que el ejercicio no acaba aquí. Aún tengo que hallar la dirección de este ángulo resultante. Y voy a hacer uso nuevamente de las razones trigonométricas. Es más, de la inversa de una de las razones. Como ya conozco la resultante, ya conozco el cateto adyacente de este ángulo y conozco también el cateto opuesto del mismo ángulo, entonces puedo utilizar ya sea la inversa del seno, del coseno o de la tangente. Lo más normal es utilizar la inversa de la tangente. Recuerda que me va a quedar que la tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso va a ser la sumatoria en y, sobre el cateto adyacente, que va a ser la sumatoria en x. ¿Listo? El ángulo entonces va a ser la inversa de ese tangente a la menos 1, ¿sí? La inversa de la tangente, perdón, que me va a quedar tangente a la menos 1 de este cociente. ¿Listo? Sumatoria en y sobre sumatoria en x. Ya el resto sería cuestión de reemplazar. En este caso, teta, reemplazando estos valores, me va a dar un resultado de 14.6. ¿Listo? Ahora bien, míralo ahí en la calculadora. Si quieres utilizar la función que tiene la calculadora para que te dé de pronto el valor en grados, minutos y segundos, entonces teta nos va a dar un resultado de 14 grados, ¿sí? Míralo ahí en la calculadora, 34 minutos y aproximadamente 47 segundos. ¿Listo? Y este sería la dirección de mi vector resultante. Y con esto tenemos el ejercicio resuelto. Tenemos la resultante y tenemos la dirección del vector resultante. Chavos, ¿dudas con respecto a estos temas? No, ninguna. Esta es la Pro- última clase que tenemos con respecto a este tema. ¿Qué pasó, Carla? ¿Ibas a decir algo? sí, es que yo todavía no la entiendo muy bien. La entiendo así muy poquito, más o menos. Sí, es bien importante que tengan en cuenta. Denme un segundito. Voy a conectar la tableta para poder interactuar un poquito. Sí, esto sí es bien importante, que tengan en cuenta lo que son los triángulos. El método gráfico, Carla, ¿le entendiste bien? El método gráfico, no, todavía no la entiendo muy bien. Necesitas echármele la recia, Carlita, porque ya la clase es la siguiente, ¿ok? Déjame ingresar al Zoom a través de la tableta. ¿Sí? Ok, la canción. Muy bien. ¿Dónde están los audífonos para que no se escuche doble? Ok, ya ingresé. Entonces voy a compartir ahora. Es bien importante que para el método gráfico, ¿sí? Si tienen un vector, por ejemplo, 70 kilómetros
a 30 grados, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Que es norte, sur, este, oeste, ¿sí? Es bien importante. Perdón, ¿dijiste algo? No distingo. Cuando quieran participar, con toda la confianza, por favor, díganlo. Nada más díganme quién es, por favor, para yo poder distinguir la participación y al alumno. ¿Sí? Porque así cuando estoy compartiendo no distingo bien. Pero bueno, tenemos 70 kilómetros a 30 grados. 80 kilómetros, ¿sí? Esto sería noroeste. A 40 grados suroeste, por ejemplo, ¿sí? Y 20 kilómetros a 70 grados noreste, ¿sí? Siempre, como lo decían, vamos a empezar con una línea, ¿sí? De referencia. Empezamos con esa línea de referencia y aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos el transportador para noroeste, en esta dirección, medir 30 grados con el transportador. Entonces, mido 30 grados con el transportador y utilizo una escala. ¿Qué escala puedo utilizar? Pues a lo mejor en este caso la misma que utilizó el profesor en la clase, o puedo utilizar, vamos a poner una escala de 1 centímetro es igual a 10 kilómetros, ¿sí? Para dibujar. Eso quiere decir que si yo dibujo 1 centímetro, estoy representando 10 kilómetros. Y si son 70 kilómetros, tengo que dibujar ¿cuántos centímetros? 7 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos a 30 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilómetros. Aquí mero. ¿Sí? Voy a borrar esto de aquí. Perfecto. La siguiente medición es, lo voy a dibujar acá. Tenemos esto. Norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Perfecto. Ahora la siguiente es suroeste. Suroeste es para acá. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar esa línea y vamos a dibujar esa otra. Aquí en donde llegamos, vamos ahora a tener esa línea de referencia. ¿Sí? Y iniciamos nuestro siguiente vector de aquí y vamos a medir 40 grados suroeste. Quedamos que era 40 grados. Estamos hablando de 40 grados. ¿Y cuántos centímetros vamos a dibujar? Serían 80 kilómetros. Mi escala es 1 centímetro cada 10 kilómetros. Son 8 centímetros. Por lo tanto, voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí sería 40 centímetros, 40 grados. ¿Sí? Nuestro segundo vector le vamos a poner vector A, vector B y vector C. ¿Sí? Y el vector C lo vamos a iniciar ahora con la línea de referencia aquí. ¿Qué es la canción con esto? Aquí, ¿sí? Aquí tenemos nuestro punto y dice que son 20 kilómetros a 70 grados noroeste. Noroeste quiere decir que vamos a ir en esta dirección, ¿sí? 70 grados noroeste, pues ¿cuánto sería? Estamos hablando de aproximadamente por ahí, y dibujamos 2 centímetros, 1, 2. Este es nuestro vector.
Nuestra línea resultante es desde el punto inicial al punto final. Y medimos aproximadamente ¿cuántos centímetros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y algo. ¿Sí? Entonces nuestro vector resultante, que sería este, ¿sí? Va a ser igual a, quedamos que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y algo, 10.7 centímetros. En este caso, si son 1 centímetro es igual a 10 kilómetros, tenemos que serían 107 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, La dirección, estamos hablando de que el grado, pues ¿qué grado sería? Si nosotros tenemos esta línea, ¿cuántos grados mide esto? Pues aproximadamente, ¿sí? Ustedes lo hacen con el transportador. Yo aquí no tengo manera de meter transportador, pero es aproximadamente, estamos hablando de 10 grados. ¿Sí? Este grado, este ángulo. Por lo tanto, estos son los resultados. Así es como se hace el método gráfico. Y en el método analítico, ¿sí? Es bien importante y aquí no puedo profundizar tanto. Vean el video ahorita mismo, lo subo luego, pero la intención es que lo vean para que lo capten. Es que aquí tienen que trabajar siempre con triángulos rectángulos. Y si tienen un vector A, por ejemplo, que dice que es 70 kilómetros a 30 grados, ¿sí? Noroeste, vamos a ponerle noroeste. Tenemos acá que es norte, sur, este, oeste, ¿sí? Sería en esta dirección. Entonces yo tengo que ese vector va a ser esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese vector va a tener una componente tanto en X, este es A, va a tener una componente tanto en X como una componente Y, ¿sí? Siempre. Y lo que está sucediendo es que finalmente se está armando un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos que el ángulo es de 30 grados, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo, entonces siempre tienen ustedes que descomponer este valor de A. Nosotros lo conocemos, sabemos que vale 70 kilómetros. Y este valor también lo conocemos, sabemos que vale 30 grados. Entonces, sabemos que en este caso, nuestra cateto opuesto tiene que ser la Y, porque este es nuestro ángulo. Siempre es el lado que está opuesto al ángulo. Y nuestro cateto adyacente siempre es este. Y para resolver esto, nosotros sabemos, y ya les di por ahí un tip para que se acuerden siempre de las fórmulas. Acuérdense que es coca, hip, hip. Y siempre es primero seno del ángulo igual a coseno del ángulo igual a y tangente del ángulo es igual a. ¿Sí? Y tienen ustedes que la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pitágoras. Y a la hora de despejar, bueno, ya vieron en el video, pero siempre, cada vector que tengan ustedes en un problema lo tienen que descomponer en su valor de Y y en su valor de X.
siempre viendo, si aquí inicia el vector y acá termina, entonces si mi valor de y va hacia arriba, es positivo, y si mi valor de x va a la derecha, también es positivo, ¿sí? Si yo tuviera un vector en esta dirección, mi valor de x y mi valor de y tendrían diferencias. Este sería la componente x y esta sería la componente y, si el vector fuera b, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi valor de x sería negativo y mi valor de y sería positivo. Siempre tienen que hacerlo. Terminando ustedes de desarrollar este triángulo rectángulo para cada uno de los vectores, entonces tienen que hacer la sumatoria, ¿sí?, de los valores en x y los valores en y, que es el segundo paso, ¿sí?, que son ax más bx más cx, ¿sí? Y aquí sería AY más BY más CY. Siempre se suman tomando en cuenta los signos que le pusimos, ¿sí? Perdón, voy a leer unos comentarios que me están dando ustedes. Pero, ¿cómo se llaman los videos para por si se me olvidan los problemas? Son al revés, creo. Bueno, si puse al revés este y este, me disculpan. Cámbienlos. Los videos los voy a subir, estos videos que les compartí finalmente quedan grabados en esta clase, ¿sí? En Zoom. Entonces yo subo inmediatamente el video y les paso el link directo porque pueden seguir a ese canal de YouTube y buscar los temas para que entiendan un poquito más también, ¿sí? Entonces se hace esto, se hace la sumatoria. Y después, a través de esto, nosotros tenemos también un triángulo rectángulo, en donde tenemos el componente en X y el componente en Y. El componente en Y. Y lo que tenemos que encontrar ahora es la hipotenusa, ¿sí? Este triángulo rectángulo, pues lo estoy dibujando así, pero ustedes tienen que proyectarlo acorde a los signos. Si X fue positivo y Y fue negativo, entonces X tendría que ir a la derecha y Y tendría que ir hacia abajo. Entonces, mi vector resultante tendría que ser este, ¿sí? Y este sería el ángulo. Si X es positivo y Y es positivo también, entonces tengo que, esta es mi primera, después Y es en este sentido y este sería mi vector resultante, ¿sí? Y este sería el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Y por qué? Porque es la Y positiva. Eso sale Sí. sale acorde al análisis que haces, Carlita. ¿Sí? ¿Por qué la Y es positiva? Acuérdate que te doy, por ejemplo, un vector 25 metros, ¿sí? A 40 grados suroeste, ¿sí? Quedamos que es norte, sur. El este entonces es acá, ¿verdad? Me están diciendo, y el oeste es este lado. Yo soy un poco perdido en ese sentido. Pero bueno, ¿sí? En este caso, ¿sí? 25 metros, 40 grados suroeste. Si es suroeste, es en este sentido, ¿estamos de acuerdo? Entonces, dibujamos nuestro vector, inicia aquí, lo dibujamos, ¿sí? Y tenemos una componente en X y una componente en Y.
Si nuestra componente en X va hacia la derecha, porque esta es mi dirección, la componente en X va en este sentido, es positiva. Si la componente en Y va hacia abajo, nosotros sabemos que es negativa. Tiene que ver con el análisis que haces, ¿sí? Según el vector y la dirección, Carlita. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Dudas, chavos? No, profe. No, ninguna. ¿Mandé? No, profe. Ok. Bueno, entonces les voy a dejar los links de los videos para que puedan meterse si quieren ver un poquito más sobre esto. Les voy a dejar el video de la clase, ¿sí? Y por ahí les voy a dejar un problema para que lo resuelvan tanto gráficamente como analíticamente, como matemáticamente, ¿sí? Recuerden que el resultado tiene que ser muy aproximado de uno con otro. Entonces, ya saben que es hoja milimétrica, por favor, para que suban su tarea, ¿va? Sí, profe. Bueno, nos vemos la siguiente clase, Sí, chavos. profe. Sí, gracias. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego, Hanaí.